Vamos a hablar de forma breve un poco de historia acerca de cómo nació esto del manejo de estado o los fundamentos de por qué necesitamos manejar el estado en nuestras aplicaciones. Hay un problema que siempre se ha tenido y que se llama espagueti de código. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de un espagueti de código? Pues es bastante simple. Hablamos de un espagueti de código cuando no tenemos bien definido las diferentes capas que se van a encargar de manejar la información. No tenemos bien definido qué clases son vistas, qué clases se encargan de la lógica de negocio, qué clases se encargan de la conexión a la base de datos o a la conexión a Internet o a la conexión a algún servidor. Entonces, cuando no tenemos bien definido eso, muchas veces hacemos peticiones directamente desde la vista al servidor. Esto puede llegar en algún momento a ser funcional, en el sentido de que realiza los procesos y todo. Pero al momento de darle mantenimiento, esto no es factible, no es viable darle mantenimiento a una aplicación que ha sido desarrollada de esta forma. Es más fácil crear una aplicación desde cero, quizá, que darle mantenimiento a esta estructura que es complejísima, no porque lo debía de ser, sino porque se estructuró de una mala forma. Hay una parte que se llama la arquitectura de software, que se encarga de planificar cómo va a estar estructurada las diferentes partes. Esta imagen ha sido tomada de esta página que es upcreative.net y este post en específico. Creo que aquí hablan acerca de eso, solo que no está ni en inglés sino en otro idioma, lo pueden traducir, pero lo que ellos hablan es algo muy importante que quiero que asimilemos. Si ustedes ya han utilizado el modelo vista controlador, van a ver que el patrón block, por ejemplo, sigue una línea muy parecida a ese modelo vista controlador. Solo que aquí tenemos una diferencia. En HTML y cualquier otro, la mayoría de lenguajes de programación o la mayoría de entornos de desarrollo no utilizan un entorno reactivo. Por lo tanto, los patrones de manejo de estado en un entorno reactivo son diferentes a los patrones de manejo de estado de otro. Yo cometí, y creo que muchos cometieron el error de que al principio empezaron a programar de tal forma como veníamos acostumbrados, a pasar callbacks por los constructores, a pasar datos por los constructores, y eso pues sí se puede, pero no se puede abusar de eso. Si utilizamos eso para todo, se nos hace complejísimo. Al final, imagínense que si tenemos un árbol de widget, por ejemplo, en una pantalla, nosotros iniciamos sesión y queremos abrir otra, entonces nosotros tenemos que pasar la instancia del usuario que inició sesión a esta siguiente pantalla. Y así sucesivamente, todas las pantallas que nosotros abramos debemos de pasarle la instancia. Nosotros cuando hicimos una aplicación en el módulo 1 utilizamos esta forma porque aclaramos que no estábamos utilizando un patrón de manejo de estado. Al final vimos que cuando ya la aplicación empezó a crecer un poco más se nos volvió difícil. Nosotros queríamos plantear acá esa misma aplicación y corregirla, pero no se nos va a hacer posible por el cambio de la forma de trabajo de la academia. Antes era una suscripción y tenía acceso a todo. Ahora se compran los cursos individuales y por lo tanto pues no podemos hablar acerca de ese ejemplo porque no lo van a conocer al menos que hayan comprado el curso. Entonces no queremos obligarlos a comprar el curso solo por esa parte. Entonces la idea que quiero que me comprendan es que al principio quizás todos empezamos a manejar un espagueti de código en nuestras aplicaciones. Yo mismo estaba haciendo una aplicación y no sabía del manejo de estado y cuando ya implementé solamente el paquete provider, que no es un patrón en sí, sino que es una forma de poder manejar el estado, me ahorró mucho código y me hizo mucho más fácil el trabajo. Entonces quedé enamorado del manejo de estado. Y esto que en esa aplicación no utilicé el patrón block, sino que solamente utilicé provider para agilizar el proceso de todo. Entonces, al principio, todo mundo se liaba con esto del manejo de estado. No se tenía muy claro. Entonces, ya en el 2018, Google presentó el patrón block, que lo vamos a ver más adelante. Y creo que antes o después habían presentado otros patrones. Ya este año, 2019, que se está grabando este video, se presentó el paquete provider como una de las opciones más fáciles y más viables para poder manejar el estado. Esos dos patrones que han sido directamente presentados por Google, los otros quizás algunos sí han sido presentados por ellos, pero algunos han sido producto de la comunidad o copiados desde otros entornos de programación reactiva como React Native. Pero acá nos vamos a enfocar en este módulo, como vuelvo repito, solo en dos. En el patrón block y en provider. Pero antes de ver eso vamos a ver los fundamentos. Una vez claro de que por qué necesitamos el manejo de estado,
podemos analizar que el espagueti de código es algo que nosotros debemos sí o sí evitar. Llamar desde cualquier lado a cualquier clase no es correcto. Necesitamos establecer capas de datos para que pueda verse todo de forma correcta. Y acá en Flutter tenemos otro concepto más que no lo tenemos en otro lado, y es el rendimiento. Nosotros debemos de cuidar el rendimiento. Imagínense que tenemos una pantalla. Voy a utilizar esta imagen para ejemplificar esto. Cuando nosotros creamos un proyecto, se nos crea este ejemplo por defecto. Ahora bien, ¿qué quiero explicar con esto? En Flutter nosotros no solamente debemos de cuidar, acceder a la información de forma correcta, sino cuidar el rendimiento. Si nosotros estamos redibujando toda la aplicación por cada pequeño cambio que hagamos, vamos a perder rendimiento porque estamos desperdiciando recursos. El uso de stateless widget, stateful widget o la implementación de todo esto fue pensada con la idea de mejorar el rendimiento de las aplicaciones móviles. Pero si nosotros no implementamos de forma correcta el manejo de estado, en vez de mejorar el rendimiento vamos a hacerlo perder. Entonces, por ejemplo, la aplicación por defecto tiene algunos problemas de rendimiento si esto lo lleváramos a más. ¿Por qué? Porque por cada vez que se presiona este botón se está redibujando todo el árbol de widgets. En este caso solamente se tiene el texto, entonces no se pierde mucho rendimiento. Pero si tuviéramos una lista completa y muchas cosas más, entonces no es correcto estar actualizando toda la pantalla cuando solamente necesitamos cambiar el valor de un texto. Entonces, para hacer esos cambios bien específicos es que ya vamos a empezar a utilizar algunas herramientas que nos brinda el entorno para hacer actualizaciones de forma eficiente. Si nosotros no hacemos esto, si simplemente utilizamos stateful widget por todos lados, no vamos a obtener el mejor rendimiento. Necesitamos empezar a implementar un patrón de manejo de estado, puede ser de forma efímera o de forma global. Generalmente el manejo de estado es de forma global, pero a nivel efímero también podemos hacer algunas optimizaciones. Entonces, ahora que tenemos claro por qué es la necesidad del manejo de estado y que tampoco es algo del otro mundo, realmente es algo muy parecido a los problemas que se han venido llevando, pero que acá se soluciona utilizando unos patrones diferentes a los que se tienen en entornos que no son reactivos.